Ambos somos de Monterrey, Nuevo León, y Dios nos llamó porque, diga conmigo, Él tiene un propósito para mi vida. Yo quiero que en esta mañana usted pueda entender una frase que es muy sencilla, pero que tiene mucha profundidad. Dios tiene un propósito para mí. Amén. Hay un propósito. Aquí no hay casualidades. Aquí no hay coincidencias. Aquí hay propósitos, hermano. Amén. Cuando tú y yo entendemos esto, podemos empezar a caminar y correr la carrera de la fe. Amén. Y antes de iniciar con la palabra, me gustaría ahí que inclinara un momento su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias primeramente por este día que es tu día. Gracias por moverte en libertad a través de la alabanza, de la adoración. Y hoy pedimos, Señor, que en nuestro corazón pongas tierra fértil para que la semilla, la cual es tu palabra, caiga en esta tierra, eche raíz profunda y pueda dar fruto y fruto abundante. Señor, que salgamos diferentes a como llegamos. Hoy disponemos nuestro corazón a tu palabra para ser instruidos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Quita todo estorbo, todo aquello que impide el fluir de tu Santo Espíritu. Y hoy nos declaramos, Señor, tierra fértil. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Y denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Hermano, hoy quiero hablarle acerca de un tema muy importante. Muy importante. Y es acerca, diga conmigo esta palabra, perseverar. Perseverar. Yo creo que muchas veces nos enfocamos tanto en el inicio y en el término, pero se nos olvida el transcurso del camino. Lo vuelvo a repetir. Hay ocasiones donde venimos a Jesús tan hambrientos, tan necesitados de Él, que el enfoque es el comienzo. Y usted se puede dar cuenta en la palabra de Dios cómo la gente corría hacia Él porque ocupaba un milagro. Se arrastraba hacia hoyos en las casas, buscaba la manera de gritarle porque querían tener un comienzo. Pero después vemos a gente en la historia bíblica que dices tú, bueno, al término de su vida se rendía completamente a Dios y buscaba la manera de estar en el reino de los cielos. Pero desde un principio hasta el final, a veces se nos pasa que hay un trayecto que recorrer. Hay un trayecto que recorrer. Y te lo quiero predicar porque el Señor lo ponía muy fuerte en mi corazón. Porque hay muchos que nos enfocamos en el inicio o nos aprendemos de memoria aquel versículo Mateo 24:13, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nos enfocamos más en la palabra fin, pero se nos olvida el trayecto. Y el detalle de esta iglesia, que en el trayecto es donde muchas veces nos perdemos. Y hoy yo quiero predicarte esto porque la palabra de Dios hoy nos va a enseñar, diga conmigo nuevamente, a perseverar. Este trayecto es tremendo porque, como te decía, nos acercamos con un hambre de Dios, que lo primero que andamos es en el primer amor. Oye, llegamos los primeros en llegar a la iglesia, los primeros en orar. Ni se hable de ayunar, de alabar a Dios. Ahí estamos, porque estamos completamente enamorados de Él, porque Él hemos conocido y ha impactado nuestra vida. ¿Quién dice amén? Pero después resulta que hay un trayecto donde no todos, pero suele suceder que el amor tiene que ir evolucionando, cambiando. Y muchas veces no entendemos el trayecto y nos empezamos a desviar. Y por eso a lo mejor usted conoce a alguien que puede decir, oye, pero ¿cómo que ya no va a la iglesia? ¿Cómo que ya dejó de ser creyente? Si lleva tantos años, de repente esa persona dijo, ya no más. Yo hasta aquí, esto no es lo mío. Y a veces impactan las noticias en nuestro corazón, como alguien cercano a nosotros o de nuestra misma familia decide un día ya no ir a la iglesia. Pero esa decisión, amado, no se toma de la noche a la mañana. En el trayecto hay diferentes pruebas, hay diferentes cosas que nos van orillando. Y si tú y yo no entramos en la palabra, créamelo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Amén. Por eso es importante. Ahora, usted sabe que aquel que tiene el conocimiento, a lo mejor ya en sus últimos días, ya a punto para partir con Cristo, mira, no sé, Señor, si he llevado una vida buena, una vida mala, pero hoy me pongo a tus pies y yo quiero asegurar la eternidad contigo. Ya al final del trayecto se entregan,
Pero déjame decirte una vez más, amada iglesia, que durante el trayecto podemos permanecer fieles a nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Denle un aplauso a nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, no nos rindamos, sigamos adelante. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero en estos tiempos va a sobreabundar la gracia de Dios. Hermano, perseverar se trata de permanecer fielmente, firmemente y de buen ánimo. 3 cosas. El perseverar es: me mantengo firme, me mantengo fielmente y me mantengo con un buen ánimo. Y tú y yo, cuando entendemos estas cosas, nos damos cuenta de lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. En la palabra del Señor, Él nos enseña a perseverar. Yo quiero que me acompañe en su Biblia a Proverbios 23, verso 17. ¿Dónde tenemos que perseverar? (23, 17), amén. Dice la palabra de Dios: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Diga conmigo: todo el tiempo. Porque ciertamente hay un fin y tu esperanza no será cortada. Diga conmigo: Señor, enséñame a perseverar en medio de la prueba. Amado, recuerda, no estamos solos. Yo sé que son cosas sencillas, pero hay ocasiones donde el Señor tiene que reafirmar, tiene que hablarnos nuevamente, porque en medio de la prueba a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos que no estamos siendo escuchados. Pero hoy el Señor nos dice: no se rindan, amada iglesia, perseveren, yo estoy con ustedes. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermano, hay un fin. Y dice la palabra: no tengas envidia de los que no tienen a Cristo. Un día cada uno va a tener su fin. Tú persevera en medio de la prueba. Dice la palabra de Dios en Isaías 26, verso 3, algo muy importante. Yo sé que muchas veces has leído este versículo, pero ahora quiero que lo leas en el contexto de perseverar. Isaías 26, verso 3. Amén. Dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Un punto muy importante aquí. Tenemos que aprender, amada iglesia, a perseverar. Diga conmigo: por fuera y por dentro. Muchos de nosotros por fuera, ante la prueba, ante el problema, ante la situación o circunstancia, por fuera nos vemos los hombres o las mujeres más tranquilos del mundo. Pero si examinara el Señor nuestro interior, vería una revolución de pensamientos, una revolución en nuestro corazón. Tú y yo sabemos que Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Por eso es importante que hoy, en este tiempo, tú, más que cuides lo que se ve, cuides lo que no se ve. Cuando tú cuidas lo que no se ve, automáticamente lo que se ve empieza a obrar para bien. ¿Quién dice amén? Pero cuando cuidamos más lo que se ve, en el interior puede haber pensamientos que estén causando duda, falta de fe, desesperación, ansiedad, pensamientos que nos lleven a la depresión. Pero tú y yo por fuera somos serios, y cuando nos extiende la mano hasta podemos dar un buen saludo, porque hay ocasiones que somos expertos en dar buena cara. Pero el Señor hoy quiere mencionarnos a través de su palabra que Él tiene el poder. Diga conmigo: en Él está el poder para guardarme, escuche bien esto, en completa paz. ¿Cuál es la completa paz? La paz que no tengo que estar en un lugar para sentir paz. Esa paz yo la llevo a todos lados, porque es el mismo Espíritu Santo de Dios acompañándome. ¿Quién dice amén? La completa paz no solamente: oye, yo siento tan bonito.
cuando vengo a la iglesia los domingos, otro día a la semana, pero nada más salgo y empiezan los problemas. La completa paz tiene que seguirnos. ¿Quién dice amén? Hermano, tú y yo tenemos el instructivo de nuestra vida en las manos, su palabra, y tenemos que empezar a perseverar. Recuerde lo que dije: mantenernos firmes en el caminar con Dios, mantenernos fiel a Él y mantenernos con un buen ánimo. Dice la palabra de Dios: porque en ti ha confiado, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Cuando lees la palabra de Dios, Dios es muy sencillo. Dios, aunque hay una riqueza y una profundidad en la Biblia, la mayoría de las cosas Él las da de un entendimiento claro. Y hoy yo quiero predicarte y animarte a que perseveremos en el caminar con Dios. Pero en este tiempo, no me vas a dejar mentir, el enemigo se ha querido levantar para infiltrarse hasta donde él no tiene nada que ver, como por ejemplo la iglesia. Él tiene un propósito escrito en la palabra, y ese propósito Él quiere cumplirlo en tu vida, en mi vida, en mi familia, en tu familia, en la iglesia. Y el propósito está en Juan 10:10: robar, matar y destruir. Tú y yo conocemos el propósito de nuestro Señor, que es traernos una vida, y una vida en abundancia. Pero el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y esto quiere hacerlo en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestros hijos. Pero tú y yo somos más que vencedores en Jesús. Pero recuerda, hay batallas que se pelean en un día. ¿Quién dice amén? Que tú y yo doblamos rodilla y mira, salimos adelante en el nombre de Jesús. Pero hay batallas que duran semanas. Hay batallas que pueden durar meses o inclusive años. Pero nuestra fe nos da para saber que siempre tendremos la victoria en Cristo. Denle un aplauso a nuestro Dios. ¿Dónde no hay que perseverar? ¿Dónde no hay que mantenernos firmes o fieles? Diga conmigo: al pecado. El Señor nos dice en su palabra, Primera de Samuel capítulo 12 verso 25. Primera de Samuel capítulo 12 verso 25. Mas si perseveraran en hacer el mal, ustedes y su rey van a perecer. Entendemos la palabra. ¿Cuál es la paga del pecado? Sabemos que si hay algo que nos separe del propósito de Dios, es el mismo pecado. Romanos 6:23, Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado. Nos dice cuál es la paga. En Isaías nos dice que el pecado, que nuestra iniquidad nos separan del Señor, hace que su rostro se voltee para no escuchar nuestras oraciones. Si tú y yo hoy en día, después de conocer a Dios y tener 10, 5 años en Cristo, seguimos perseverando, y no en el caminar con Dios, sino haciendo lo malo, hermano, déjame decirte que nos estamos perdiendo de mucha riqueza en el Señor. Tenemos que ser hombres firmes en la voluntad de Dios, la cual creemos que es buena, es agradable y es perfecta. Mi hermano, el Señor conoce hasta el más profundo, más íntimo pensamiento del hombre. Él sabe de qué estamos hechos. Varón, Él te conoce. Él conoce hasta la contraseña de tu teléfono. Él conoce los videos que tú y yo vemos cuando estamos en compañía o cuando estamos solos. Amén. Amada hermana, de la misma manera, el Señor conoce todos nuestros caminos. Y tú y yo, al saber esto, si un día llegáramos a tropezar, tenemos que levantarnos, sacudirnos y seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a nuestro Dios. Diga conmigo: alabo a un Dios bueno. Créamelo, hermano, cuando habla de la vida, cuando habla la Biblia acerca de la perfección, maneja dos títulos: la perfección que es solamente de Dios, un ser perfecto, puro y sin mancha, una perfección que nadie puede igualar. Pero cuando habla de sus hijos, habla de una perfección llamada a ser alguien completo en Él. Amén. La misma palabra nos enseña, y ahorita lo mencionábamos: el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo tengo que perseverar, mantenerme firme. Diga conmigo: bajo la roca, que es Cristo Jesús. Esa es la clave de mantenernos firmes. No perseveremos en lo malo.
Perseveremos en la verdad. Y la verdad, ¿quién cree que es? Es Cristo. Hoy en día tristemente me ha tocado hablar con personas que viven en la super ultra mega gracia de Dios. ¿Y cuál es esta super ultra mega gracia de Dios? Que inclusive puedes vivir una vida de pecado y vivir una vida de santidad al mismo tiempo. Eso es completamente ilógico, porque la santidad en su significado original es apartarse apartarse de. Amén. Tú y yo somos llamados a apartarnos de lo malo, a apartarnos, a no ser amistad con el mundo. Si tú y yo vamos a perseverar tomados de la mano de Dios. ¿Quién dice amén? Tenemos que ser cristianos que perseveren. Y escuche bien lo que le voy a decir. Tenemos que perseverar en nuestra fe. Antes de perseverar con nuestras pastillas, con las cosas que normalmente ahora nos estamos acostumbrando, porque hoy en día la gente ya se toma más de las cosas que puede ellos ver, que pueden tener el control. Llámese pastillas, llámese celular, llámese videos, que tú dices, bueno, ya no hablo la Biblia y busco que Dios me hable a través de un devocional. No, ya ahora con el celular pones el video y lo que Dios quería hablarte en una tarde lo buscas para que te hable en 1 minuto y medio. Antes aquel hombre, aquella mujer que a lo mejor se sentía mal físicamente, decía, yo voy a seguir orando, voy a cambiar los hábitos que tenga que cambiar, voy a dejar de hacer lo que tenga que dejar de hacer, pero yo quiero que mi cuerpo sea restaurado. Yo sé que en Dios está el poder. Amén. De repente, hermano, en vez de hacer esto, decimos, ¿qué pastillas tengo que comprar? Y cargamos más pastillas que la Biblia, hermano. Amén. Tenemos que regresar a perseverar en el camino de nuestro Dios. Si usted dice, oye pastor, pero yo estoy pasando batallas, ¿cuál es la forma de perseverar? Dándole la gloria a Dios. Sabes, un día había una guerra con el pueblo de Israel y el Señor le dio instrucción a Moisés que levantara sus manos. ¿Se acuerda? Pero él se cansaba. Él tenía que perseverar. Y muchas veces pensamos que el perseverar es solamente algo de uno, pero Moisés recibió ayuda porque él se cansaba. Diga conmigo, somos carne, nos cansamos. Yo quiero decirte que no tiene nada de malo nunca que en el camino, cuando te sientas cansado, que en medio de la batalla, cuando te sientas cansado de desfallecer o cansado para ya no más, busques ayuda. Muchas veces a nosotros como hombre nos han puesto un chip que dice, no puedes pedir ayuda, eres hombre. No, ¿cómo? Tú puedes con esto y con más. Y vemos las consecuencias. Gente que se aleja del camino, gente que dice, esto no es lo mío. Pero hoy tú tienes que saber que nuestra primera ayuda, la primera línea de ayuda, es el Todopoderoso. Amén. Amén. Segundo, mi hermano, recuerda, ocupas ayuda, tienes tu pastora. Y créeme lo que aquí estamos para ayudar a que sigas en el camino. Créeme lo que tenemos ahora sí que experiencia en ciertas áreas que Dios nos ha permitido, en ciertos desiertos que ya hemos cruzado, en ciertos valles que ya hemos cruzado, y que de repente cuando te tocan cruzar a ti, podemos estar ahí para decirte, oye, este valle se cruza así, este desierto se cruza así. Y entonces tú te sientes fortalecido porque sabes que hay un respaldo mientras perseveras. Amén. ¿Cuál es la clave de la perseverancia en un cristiano? Porque hemos hablado mucho de perseverar. ¿Cómo perseveramos en el Señor? ¿En qué hay que perseverar? ¿Qué es lo primero que el diablo quiere robar de nuestra vida? Tú y yo lo encontramos en la palabra. Acompáñeme por favor. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 14. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero es importante que lo leamos. Hechos 1, 14. En lo primero que debemos de perseverar, diga conmigo, la oración. Hermano, la oración del justo puede mucho. Hermano, la oración es nuestro pan diario. La oración es nuestra comida como cristianos. Desde que nos levantamos, desde que tenemos nuestro tiempo del devocional, desde que vamos a dormir, la oración es aquella cosa que tenemos que perseverar firmes.
El enemigo va a tratar de robar tu comunión con Dios, porque sabe que la comunión con Dios es cuando Dios se muestra a tu vida, cuando Dios te habla personalmente, cuando Dios te da instrucciones, cuando Dios aclara las dudas de tu corazón. ¿Dónde cree que es? En la oración. Y el enemigo quiere robarlo. No dejemos que Él nos robe la perseverancia en la oración. Que no seas aquel varón o aquella mujer que empezó orando 1 hora diaria y ahorita la resume en 5 minutos. Y eso que no conozco a nadie. Pero suele pasar. Entras con un hambre de Dios. Oye, antes de ir al trabajo, te ibas todo el camino al trabajo orando, creyéndole a Dios, platicando con Él. Hoy en día mejor te subes, los pensamientos te empiezan a sobrepasar, pones la radio, prefieres mejor escuchar algo, y la comunión que tenías con Dios personal se perdió. El Señor quiere hoy nuevamente en todos nosotros reavivar la comunión a través de la oración. Persevera en la oración. Yo quiero arriesgarme a decirte algo. Muchas veces somos cristianos automáticos. Automatic. Hacemos las cosas por hacer, por ser automáticos. Ya lo hicimos tantos años que pareciese que un día más es un día más. Ya no hay esa hambre, esa pasión por ir a orar y decir: Señor, hoy tú me vas a hablar. Se nos ha hecho una tradición y tenemos que romper eso en el nombre de Jesús y seguir perseverando con hambre, con pasión y con sed de su presencia. Denle un aplauso a nuestro Dios. Tenemos que perseverar en la oración. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4 versículo 2 lo siguiente. Colosenses capítulo 4 verso 2. Estamos hablando de lo primero en lo que debemos de perseverar: la oración. Mantenernos firmes, fieles a ella en nuestra comunión con Dios. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Déjame decirte, hermano, que no es casualidad que de repente sientas despertarte en la madrugada a orar por tus hijos. Te decía al principio, no hay casualidades. No es casualidad que de repente tengas un sentimiento muy grande por orar por tu esposo o por orar por tu esposa, varón. No hay casualidades. El Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón. Y muchas de las veces te levanta en la mañana o te levanta en la madrugada. Pero persevera en esa oración. Que no seas de que, oye, sentí algo raro. No. Cuando se trata de orar, de interceder a favor de una persona, llámese familia, hijo, familiar, créeme lo que no es el enemigo que te está levantando. Él no puede dividirse. Pero el Señor habla al corazón de sus hijos y los despierta de madrugada. Persevera en la oración. Persevera. Yo sé que a muchos de aquí el Señor les ha hablado durante el día, les ha hablado durante la madrugada. Y no es para inquietarte solamente, es para que nuevamente te levantes y ores y perseveres en oración. ¿Quién dice amén? Perseverar en la oración. Segunda cosa en la cual tenemos que perseverar como hijos de Dios, y que a lo mejor se ha perdido, y que a lo largo de esta pandemia se perdió en muchos, y es perseverar en su casa, en su templo. Tú y yo al reunirnos somos la iglesia, pero nos congregamos en un templo, amén. Y créeme lo que se ha dejado de alguna otra forma de perseverar en la casa de Dios. Hechos capítulo 2 verso 46. Se han levantado corrientes donde te enseñan, agarran la palabra de Dios, la sacan de contexto y te dicen: no es necesario que te congregues, no es necesario que vayas a la casa de Dios, siendo que la Biblia menciona cosas contrarias a esas doctrinas. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Lo leemos, Hechos capítulo 2 verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Se recuerda lo que era perseverar? Mantenerse fiel, firmes y de buen ánimo. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando viene una prueba a nuestra vida? Porque no hay iglesias perfectas. ¿Sí sabía usted eso? Decía una vez un hermano, se acercó: pastor, ya vengo a despedirme de la iglesia. Aleluya, ¿qué pasó? No, es que vi ciertos detalles.
Ok. No sé si usted sepa de una iglesia perfecta. Le dije, conozco una, pero de hecho todavía a lo mejor no se abre. Ok. Y luego, ¿y cuándo podré ir? Pues yo creo que sí quiere ir, pero al igual todavía no, ¿verdad? ¿Cómo? La iglesia cuando estemos con Cristo, perfectos completamente. Pero sabes, el mismo apóstol Pablo decía, oye, es necesario que ocurran cosas, porque el Señor ve quién es quién. Amén. Ahora tú y yo venimos a su casa por Él. Venimos a alabarlo a Él. Venimos a buscarlo a Él. Amén. Y dice la palabra de Dios, persevera unánimes. Recuerda que unánimes no es como unidos. Tú y yo tenemos que perseverar unidos en su casa, pero tenemos que perseverar también unánimes. ¿Cómo es estar unidos? Mira, hermano, a lo mejor ahorita estamos unidos aquí en este culto, pero si aquí hay personas que están sentadas y están pensando en saliendo aquí qué voy a comer, o saliendo aquí qué va a pasar, estás unido pero no estás unánime, porque la palabra unánime no es solamente unidad física, sino también espiritual. Den un aplauso a nuestro Dios. En este tiempo tenemos que perseverar unánimes, por fuera y por dentro. Voy en la visión de la iglesia, voy en la visión de la pastora, voy en la visión de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque es tiempo de hacerlo, porque Cristo pronto viene por su iglesia, y yo quiero que cuando Él venga me vea perseverando en la fe. Amén. Imagínate que Él venga cuando hay un llamado a esta iglesia y tú y yo estemos haciendo otras cosas que nada que ver. Tenemos que tú y yo estar en la fe que nos mantiene firmes, fieles a su casa. Dice la palabra que lo hacían en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Diga conmigo, alabando a Dios. Y aparte tenían favor con el pueblo. Amén. Perseverar en la oración, perseverar en su casa. Y lo tercero lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que hemos estado hablando es acerca de la oración, de perseverar, que nadie robe ese tiempo, que nadie robe nuestro tiempo de estar en su casa. Pero escucha bien, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Cristo. Entonces lees el libro de Pedro, lees a Pablo en las cartas paulinas, lees a Juan, ¿y de quién hablan? De Cristo. Cristo. Tienes que mantenerte alerta, porque en este tiempo se levantarán falsas doctrinas, falsos maestros, que van a querer engañarnos conforme a las fábulas y las ideologías de este mundo, que van a querer destruir los principios que tú y yo hemos creído durante todos los años. Y no es porque seamos retrógradas, no es porque hay una disyuntiva en nuestra mente de que qué voy a hacer, si está bien o está mal. Es porque el enemigo se acuerda que quiere venir a robar, matar y destruir. Van a querer meter en nuestra cabeza cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero disfrazadas, literalmente mentiras con sabor a verdad. Tenemos que tener bien en claro cuál es la base de nuestra fe. Esta es la base de nuestra fe. Amén. Perseveremos en ella, mis hermanos. Te digo, hoy en día tú tienes algún problema, y mientras estás hablando de ese problema, tu celular está escuchando eso. Ni te diste cuenta que cuando lo compraste, diste acepto a todos los términos, y de repente tú estás hablando acerca de un divorcio, y para cuando vas a las redes sociales te salen videos de divorcio, ¿verdad? Y tú te quedas, ay, Dios me está hablando. Y no es Dios el que te está hablando. El problema es que toda tu vida te la quieren reducir a 1 minuto y medio. Y todavía alimentan más nuestros pensamientos carnales. Y dices, sí es cierto, he estado batallando tantos años, ¿qué estoy haciendo? Pudiendo ser feliz, pudiendo ser pleno o plena. Y no te ponen a pensar en la familia que se puede destruir.
en los niños que pueden crecer sin papá y mamá. No te ponen el panorama completo. Ten cuidado de lo que hoy en día se ha levantado, porque es algo destructivo. Amigos míos, compañeros de milicia, se han alejado otras doctrinas porque un video de 30 segundos le vino a traer una nueva revelación de la Biblia. Perseveremos en la palabra, perseveremos en lo que está escrito, perseveremos en nuestra fe en Cristo. Y dice ella misma en Gálatas que si un día alguien se levanta y trae un evangelio diferente, aunque sea un mismo ángel, no lo tomes en cuenta, mas tenlo por anatema. Cristo, pero es la palabra de Dios. Hermano, no creas a la gente solamente por cómo se viste, cómo se ve. Aquí está. ¿Quieres saber de la fe? La palabra es donde vamos a perseverar. En los últimos tiempos vamos a vivir tiempos tremendos, difíciles, donde a veces vendrán dudas a nuestro corazón, pero ya sabes dónde aclararlas. ¿Quién dice amén? En su palabra. No vamos a correr a los medios, vamos a correr a Cristo. No vamos a correr al mayor, de alguna otra forma, al que nos gusta más cómo predica. Porque te digo algo, ya nos hemos hecho hasta nuestra lista de predicadores. Y muchas veces ese predicador el cual seguimos nos predica ante la cámara de una forma, pero su vida puede ser otra. Entonces tú y yo tenemos que basarnos en una verdad que no tenga absolutamente nada de error. Y esa verdad es la que viene de parte de la palabra de Dios. Denle un aplauso a nuestro Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Hablando de perseverar. Perseveramos en la oración, en su casa y en el conocimiento de la doctrina. Dice el verso 1 del capítulo 15 de primera carta a los Corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Salvos. Si no, corrimos en vano la carrera. Diga conmigo: yo soy salvo en el nombre de Jesús. No hemos corrido en vano. Toda prueba, toda oración que hemos hecho no es en vano. Aunque hasta el mismo enemigo ponga en nuestro corazón o en nuestros pensamientos: ya no ores por tu hijo, ya no ores por tu hija, nunca va a entender. Oye, ya no ores por tu matrimonio, así se va a quedar. Nosotros le creemos a la palabra de Dios. Y si yo persevero en la doctrina, voy a ser salvo en mi casa y yo. ¿Quién dice amén? Hermano, te doy rápidamente un testimonio. Cuando Dios nos llama a mi padre y a toda la familia a servir a China, Nuevo León, veníamos de estar viviendo en Monterrey. Llegamos a un pueblo donde estaba el anuncio afuera que eran 10,000 habitantes. Yo me acuerdo mucho, solamente 10,000. Estamos a 1:20 de Monterrey, 1:30, y también estamos a 1:20, 1:30 de McAllen. Estábamos sirviendo como familia en una congregación de alrededor de 400 personas y éramos felices. Teníamos grupos de jóvenes, de adolescentes, había varones, había mujeres. Era una iglesia funcional completamente. Dios llama a mi padre a su servicio de tiempo completo. Me acuerdo aquel día donde dice él: vamos a la iglesia, Dios me ha llamado y hay que ver la obra. De estar sirviendo en una iglesia numerosa en aquel entonces, regresamos a China, Nuevo León, y lo primero que vemos impacta mi corazón, porque yo en mi pensamiento de adolescente, yo decía: vamos a una iglesia igual que donde estamos, ¿verdad? Y llegamos y encontramos a solamente 7 personas. Éramos casi más de la familia, éramos 5 de familia que los que había en la iglesia. Y yo me acuerdo que yo llegué y volteé a ver a mi papá, y yo veía a mi padre sonriendo, listo para predicar. Y yo: es que no ha llegado la gente. No, esta es la gente. ¿Ah? ¿Cómo? Y luego me acuerdo que predicar con un fuego, con una pasión por Cristo.
de regreso, porque íbamos y regresábamos, de regreso le dije, oye papá, ¿qué onda? ¿Todavía puedes decir que no? Y me dice, hijo, Dios va a levantar esta obra. Pasó un año y de ser 7 a lo mejor fuimos 12 o 15. Papá, porque hacíamos un gasto y recorríamos, pero estaba teniendo un ejemplo de perseverar en el propósito de Dios. Yo no lo entendía en ese entonces. Pasó otro año y empezamos a hacer 20. Y en vez de estar dentro de la casa, salimos afuera, pusieron mesas, sillas, lo necesario. Y después a los 3 años éramos 30. Y a los 4 años éramos 50. Y recuerdo que vamos a rentar algún saloncito. Y de ser 50 ya empezaba algo así como que, oye, ¿y si crecemos aquí? De repente haces una reunión y no falta los comentarios de fe. Vamos a crecer en el nombre de Jesús. Tenemos que evangelizar, tenemos que hacer esto. Y empezamos, hermano, a creerle a Dios. ¿Quién dice amén? Porque en el trayecto de perseverar hay que creer con fe. Pero no faltó alguien que dijo, oh, pastor, estás en China, Nuevo León. Hay iglesias que tienen más tiempo que tú. Y papá habla con fe y dice, no hombre, el Señor me mostró una iglesia de 200 personas. Si quieres, cuando vayas a hacer el templo de 200, yo te apoyo a hacerlo, ándale. Se ató con su boca. Y empezamos en la carrera a trabajarle al Señor. A trabajarle al Señor, a trabajarle al Señor. Y a los 7 años empezamos la construcción del templo de 200. Hermano, aunque en el trayecto se levante inclusive gente, ya no nada más el enemigo, gente a querer desanimarte, mayor es el propósito de Dios en nuestra vida. Creamos con fe y veremos milagros. Amén. Dios es bueno, hermano. En ese transcurso creció el grupo de jóvenes, creció la iglesia, creció el número. Aquellos que la gente decía no tienen solución, empezaron a tener solución. Porque no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Señor. Hermano, no pierda la esperanza en Cristo. Y resumo de esta manera: ¿qué es perseverar en Cristo? Es tener la fe ante las circunstancias adversas. Mi fe nadie la mueve. Pero oye, pero ¿cómo sigues creyendo si tus ojos están viendo lo contrario? Porque esa es la fe. No nos guiamos por vista, sino por fe. Esa es nuestra convicción, de que nos declaramos inclusive sanos aunque nos sintamos enfermos. Somos hijos de Dios. Declaramos las cosas de nuestro Padre. Si nuestro Dios es un Dios de vida, declaro que vida. Si nuestro Dios es un Dios de bendición, ¿qué declaro? Bendición. Oye, es que estás pasando por una prueba económica, pero voy a pasar victorioso. Oye, pero ya llevas una semana, 2, 3, pero creo. ¿Quién dice amén? Esa es nuestra fe. Oye, pero trae problemas espirituales muy fuertes. Mayor es el que esté en nosotros. Pero yo oraste una vez y no pasó nada, y voy a orar las que sean necesarias hasta ver la victoria. Porque no se trata solamente de empezar o de terminar, se trata de perseverar. Hermano, perseverar en Cristo es mantener el ánimo y el gozo en medio de la prueba. Que nada te robe el gozo, que nada te robe el ánimo. Mientras haya vida, dice la palabra, hay esperanza. Mientras haya vida, varón, hay esperanza. No te canses pues de hacer el bien, que a su tiempo vas a cosechar de eso. Amada hermana que estás aquí, no te canses de orar por tus hijos. Varón, no te canses de interceder. Persevera fielmente y persevera en gozo, y Dios dará la victoria en todo. En todo. ¿Qué es perseverar en Cristo?
es seguir confiando y saber que en su tiempo Dios hará un milagro. Dios hará un milagro. Qué tremendo es hablar con personas que están pidiendo un milagro y que su fe está intacta, como si empezaran a pedir en ese día. Pero de repente, ¿y cuánto tiempo llevas orando por esto? 2 meses, años. Pero sigo creyendo que Dios hará el milagro. Amado, Dios es bueno y necesitamos de su presencia para poder perseverar firmes en la fe. Firmes en la fe. Hebreos 10:35. Terminamos. Hebreos 10:35 dice: no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Diga conmigo: me es necesario ser paciente. Yo sé que la paciencia y las pruebas es lo menos que queremos hablar, porque queremos doblar rodilla y así como la estemos doblando, ya pasó, ya Dios contestó. Sé paciente. Tu bendición llegará en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sabes que hay bendiciones que no llegan cuando nosotros las pedimos porque no las valoraríamos? Pero sí llegan en el tiempo de Dios, donde, como decimos en el norte, van a caer como anillo al dedo. Muchas veces Dios no contesta, amada o amado, las oraciones cuando nosotros queremos, porque a lo mejor no le daríamos la importancia y Él no sería el que se glorificaría. Pero cuando Dios contesta, diga conmigo que lo hará. Su nombre será glorificado en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Quién dice amén? No tardará. Él pronto viene y nos tiene que encontrar no dormidos, sino velando en oración. Cuando Él venga, ¿cómo nos va a encontrar? ¿En las cosas de su iglesia o en haciendo nuestra voluntad? Él pronto viene y tiene que encontrar a hijos perseverando, esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra: mas el justo vivirá por fe. Diga conmigo: está hablando de mí. Está hablando de mí. Yo voy a vivir por fe. Yo no vivo por lo que diga la gente que yo soy. Yo vivo por lo que dice la palabra que yo soy. Amén. Escuche bien lo que vamos a leer a continuación. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Léalo conmigo, por favor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Esos somos nosotros. Ya no, ahora sí, como decimos, para atrás ni para agarrar vuelo. Vamos con nuestra mirada puesta en Jesús, perseverando y hacia adelante. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y termino con esto, amada iglesia: persevera. Persevera en el caminar con Cristo. Persevera con tu familia. Persevera, ¿por qué? Porque hay un propósito que se va a cumplir de parte de Dios. Nadie dijo en la Biblia que esto era fácil, sencillo. Al contrario, Jesús dice: el camino es estrecho, la puerta es angosta, pocos son los que pasan. Somos de esos pocos. Amén. Tenemos que perseverar. Y no hay mejor forma de que perseverar que siendo llenos por su presencia, revestidos de la armadura, revestidos de nuestra fe y listos para pelear, ahora sí que la buena batalla de la fe. Le voy a invitar a que se ponga de pie en su lugar. Póngase de pie en su lugar. Permítame orar por usted ahí en su lugar, con sus manos en alto. Señor, yo te doy gracias por tu amada iglesia. Te pido, Señor, que nos des la perseverancia que necesitamos en este tiempo. A cada uno, Señor, que la está anhelando,
a cada familia, Señor, que la necesita, cada varón, cada mujer, cada joven. No queremos, Señor, retroceder. No queremos estancarnos. Queremos perseverar siguiendo adelante, cumpliendo tu voluntad, hasta llegar, Señor, al propósito eterno. Queremos que llenes nuestro corazón de tu presencia, que podamos perseverar, Señor, con ánimo, con alegría, Señor. Que cuando tú vengas nos veas firmes en tu caminar y fieles a ti. Hoy, Señor, te adoramos y te exaltamos por quien tú eres. Te lo pedimos, Jesús. Bendice, Señor, nuestras vidas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Levante sus manos ahí. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, junto a ti. Una vez más, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, junto a ti. Llenas hoy mi corazón, llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, porque me amas.